que muchas veces uno está creando y desde afuera también viene gente y te dice que se divagan, que tienen la posta, ¿verdad? Que se aprecia la buena intención, Sí. pero dentro de vos decís, puta, mira, toma, hace vos entonces. Boludo, Y si después fuera te así, das cuenta, claro. después, y una vez que se ponen a hacer, se van dando cuenta, no era tan así, Y ahí es ¿verdad? donde entra el tema de que vos le decís, viste que no es fácil. Claro, O sea, claro, no claro. no es que vos pensás nomás y ya surge. Todo un Y proceso. ese es el dilema del creador. Sobre todo soportar ese tipo de... Porque al fin y al cabo, pues, mucha inteligencia emocional y bueno, la dejas pasar, pero, boludo, uno como creador, justamente no llega al punto del hater, pero, boludo, uno está creando y la gente cómo habla y cómo opina. Y la falacia instalada que vos vas a hacer mejor. Y eso es también, todo es por El una que- cuestión psicológica también. Y después también está también el problema que es Con estas cuando cosas ya, por ejemplo, ya pegaría a grabar. ya pero está bueno. grabándolo ya. Ah, se está grabando. Ah, sí, Mira, ¿verdad? boludo, ¿qué te pensás que yo voy a desperdiciar? No. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Entonces ahora... Paso yo ya me vine. Bien Ahora lo que ahí. tenemos que comprobar es que el audio esté grabando. Dale. Pero me gusta que ya fluye. Ya cuando empezó el programa estábamos hablando justamente de esa gente que te recomienda que hagas ciertas cosas como a vos como creador de contenido, ¿verdad? Sí. Y por ahí también se puede aplicar en todo, la verdad. Generalmente se aplica en general. Es que el arte en sí es como una extensión nomás de o sea, de un estilo de vida. O sea, ¿verdad? El artista Completamente. puede ser- En este caso, si vamos a hablar de creatividad, la creatividad se manifiesta en diferentes aspectos humanos, no solamente en el arte. Ujú. Por ejemplo, si plasmas eso en el aspecto técnico, sería un invento. ¿Cierto? Un arquitecto, por ejemplo. Sí, un Diseño. nuevo diseño, un nuevo producto, una nueva estrategia, Una nueva publicidad. una nueva publicidad, una creación básicamente. Así Es la creatividad, justamente de ahí proviene la etimología. Pero bueno, si hablamos específicamente del arte, es la creatividad artística, ¿verdad? Bueno, vale la redundancia. Pero vale aclarar de que obviamente no se limita exclusivamente al plano artístico, sino que Sí, es más, la verdad que es es de donde nos agarramos nomás, ¿verdad? ¿Qué preferís vos, boludo? ¿Que tu familia no le dé bola a tu arte o a lo que vos haces? ¿O que le dé bola? Y que sea activo en tu Bueno, vida artística? esa pregunta es para desglosar y responder por partes. Ujú. Por ejemplo, cualquier opinión se aprecia. Y más aún si es con buena intención. Eso, por ejemplo, ya es muy importante, Edu. Ahí, por ejemplo, ya se pueden separar incluso las fuentes de opinión. ¿Te das cuenta luego cuando ve como... Te das cuenta. Ahora bien, también hay un laburo interior, que es eso que mencionaste, que sentís en tu pecho, que es la frustración, porque solamente el creador, solamente el que crea, sabe lo difícil que cuesta o lo difícil que implica llegar a generar ese contenido. Y es más, ni siquiera voy a hablar del proceso, sino también del resultado, porque vos de repente podés estar en un proceso de horas, días, meses, y después llega el resultado y no es el esperado. Y de hecho eso es lo más esperado, que no vaya a funcionar. Y esto con los videos que yo hago semanalmente, me doy cuenta. Mira, hoy nada más yo hice un video. Ese video a mí me costó
batallar, salir de casa, caminar. Por suerte esta vez tuve que caminar solamente. Generalmente yo tengo que tomar bondi, me tengo que viajar, me tengo que ingeniar. Tu locación no ayuda tampoco. Exacto. Entonces, uno es el transportarse hasta esa locación. Una vez que llegas a esa locación, después tenés que evaluar todo el ambiente. Después empezás a filmar, después empezás a editar. Eso ya transcurrieron horas después. Posteas el video y el video termina siendo una mierda. Y algo también que cabe destacar es que cuando uno trabaja con creatividad, lastimosamente, es a diferencia de la lógica, que vos mientras más veces haces una actividad, más experimentado te volves. En cambio, con la creatividad no hay modo de garantizar. No porque yo sea un humorista desde hace 7 años, eso significa que cada idea que a mí me venga va a ser una buena idea. No porque yo soy un músico. ¿Cuántos músicos hay que viven de sus primeros éxitos también? Sí, entonces la creatividad, exacto. Después ya es cuestión de que vos puedas comprender cómo funciona tu creatividad. Y bueno, y de acuerdo a eso, laburar con consistencia, ¿verdad? Porque con talento no es suficiente. No, para nada. Eso no se puede creer. O sea, eso no es o sea, por más talentoso que seas, vas a estrellarte estrepitosamente más temprano que tarde si es que no trabajas duro o no le dedicas, no le pones la dedicación. El talento, man, es de doble filo. De doble filo es. Porque de repente vos podés ser una persona muy talentosa, pero ¿qué pasa con las personas extremadamente talentosas que se inundan con su propio ego porque dicen, bueno, yo acá soy un ser excepcional. Yo no tengo que esforzar. Yo no me tengo que esforzar. Acá todo me va a caer de arriba porque yo soy extremadamente talentoso. Y es ahí donde se falla, porque en un mundo tan grande como este no hay una idea que se venda por sí sola. Vos sí o sí tenés que batallar. Y si no batallás, ese talento te puedo asegurar que va a ser superado por una persona que está trabajando constantemente. Y ahí también, como te dije, y vamos a tener que desglosar esa pregunta porque es muy amplia. Ahí está, sí, ya nos fuimos, ¿verdad? Ahí entran conceptos como el de la inteligencia emocional, que si vos, persona talentosa, pero que no está familiarizada con la batalla y con la frustración, las cosas de repente pueden salir como vos no lo esperabas y ya te desmoronas. Ahí te caes. Entonces, imagínate vos que no sabés lidiar con eso. Entonces lanzás un producto, en este caso un producto artístico, digamos, y no pega, o pega a medias, y eso puede llegar a bloquearte. Te daña luego. Sí, y si vos no sabes lidiar con eso, y sabes que también te estanca, sí, te deja ya ahí. Y sabes también que otra cosa también es lo mismo, te genera también ese choque o ese bloqueo o te desmorona incluso en la situación cuando te encontrás con alguien mejor que vos. Uf, y sí, man, y ese es un golpe diferente otra vez, porque no es la vida la que te está metiendo un bife, boludo, es una persona. Para intentar nada más encauzarnos de vuelta a tu pregunta inicial. Personas que te hacen comentarios, por ejemplo, tus familiares, con buena intención. Estamos hablando de diferentes tipos de comentarios. Ya hubo ya un parteaguas. Sí. La familia. Si vos tenés, familia, o si tenés amigos que se lleguen a interesar genuinamente por lo que vos haces, eso ya es oro. A mí no me pasa eso. Si vos tenés o si tienen gente que realmente les quiere ver progresar y lanzan comentarios, aunque no sean comentarios técnicamente, siempre y cuando muestren un interés, pero es un interés
porque ven que lo haces bien, o por lo menos ven que te hace bien y te quieren ver bien, entonces te hacen comentarios al respecto. Eso se abraza. Y ahí sí es más que nada un laburo interno, que si de repente tu tío, tu mamá, tu capé, quien sea, te dice, che, mira, esta a mí no me gustó. Y ahí obviamente nuestro ego No te permite de vuelta sí nos va a retorcer. Y bueno, ahí sí es un laburo interior el que uno tiene que hacer para agarrar y decir, che, para suprimir, ¿verdad? Ok. Eso se aprecia. Ahora bien, es muy difícil, man, la verdad, encontrar ese tipo de personas. Por eso yo te digo que si tenés eso en tu círculo, eso se acepta, se abraza. Generalmente no es así. Los familiares, los amigos, de hecho, terminan siendo peor que tus haters. Porque muchas veces la mayoría de las relaciones nuestras no necesariamente nos quieren ver crecer y no necesariamente nos quieren ver bien. Muchas de nuestras relaciones en realidad también son más que nada tóxicas y se mantienen a nuestro lado por una cuestión de dependencia emocional ya, ¿verdad? O sea, o fueron compañeros, o fueron vecinos. Tiene que ver con un estilo de vida también. También. Porque si vos cambias un estilo de vida, vas a darte cuenta que el 95% de esas personas que estaban en tu círculo van a desaparecer. También. Y vas a tener un nuevo Es círculo. muy difícil llegar a congeniar con alguien hasta por esa medida que uno crece también, supongo, va reduciendo su círculo social, ¿verdad? Porque uno lastimosamente va dándose cuenta de estos aspectos. Pero ¿qué pasa? Entonces, la mayoría de nuestros amigos, entre comillas, es como ese hater. Es como que, yo no crecí con Edu. Yo no siempre chupé con Edu. Yo no siempre me drogué con Edu. ¿Y qué es lo que ahora él se divaga? Que quiere estar haciendo películas y podcasts. ¿Y yo qué estoy haciendo de mi vida? Nada. Y entonces hay el efecto cangrejo nuevamente. Pero no son haters de repente, sino que es algo más sutil, es algo más perverso inclusive. Te iba a decir, boludo, es un hate sutil, sí, camuflajeado. Y sabes cómo, y eso en psicología se denomina pasivo-agresivo. Ese es el pasivo-agresivo. Y que para mí es de lo más peligroso incluso. Porque bueno, el hater te lo lanza directo. El pasivo-agresivo, su ataque siempre está camuflado. Siempre. Entonces, ¿cómo lo va a camuflar? Con sarcasmo, con doble sentido. Y de repente, si nota que te irrita, si de repente nota que vos estás poniendo un alto a ese maltrato, porque es un maltrato al fin y al cabo, va a responder con cosas. Ay, bueno, viejo, no es necesario que te sulfures. Vos no tenés sentido del humor. Tranquila. ¿Por qué lo que te pones así? O sea, es de vuelta tu culpa. Siendo que es la otra persona quien te provoca. Pero es difícil. Claro, difícil de identificar porque es pasivo. O sea, es pasivo. Es como una bomba de humo que está ahí en el... Sí, y por eso con ese tipo de gente mucho cuidado. En ese sentido, por ejemplo, yo no te diría abrazar ese comentario. No. Al contrario. Por eso te digo que es cuestión de primero evaluar la intención del otro. Pero ahí también quiero hacer un paréntesis en lo que comentas esto de esta actitud, de estas amistades, ¿verdad? Que yo tuve a patada, boludo. O sea... Es que la mayoría de las amistades son así, man. Sí. Solamente que capaz se intensifican cuando una persona sale del molde así tipo disparado. Claro. Totalmente diferente. Sí. Entonces ahí por ahí sí es como que el foco valga la redundancia, se enfoca más en vos. Sí. Por ese sentido. Pero ahí también yo soy muy duro conmigo mismo, digamos, en el sentido de que ellos, o sea, toda la gente o esas personas pueden ser plagas contigo, pueden estar haciendo eso, sí, pueden estar buscando esa intención de dejar de caer, de tirarte o
o te puede doler lo que Sí. decían. Totalmente, boludo. Sí. Pero ahí es donde radica tu madera o radica la pasión o la determinación que vos tengas como creador o como lo que sea que vos estés haciendo en el que estás recibiendo ese ataque, ¿verdad? Ujú. O esa sensación de soledad, porque muchas veces también lo que más duele también a veces es sentirse solo. Cuando entré en la facultad, en la carrera y conocí gente que sabía más que yo, que era más friki que yo, menos friki que yo, etcétera. Ahí es como que es como el final de Evangelion, boludo, que se abre todo así y están toda la gente alrededor tuyo, porque no te sentís solo. Y la Me soledad. encanta la referencia a Evangelion. Sí, De boludo. hecho, para mí, mi vida es como el final de Evangelion. Porque Eso no tiene sentido. Te iba a decir, eso es triste, te iba a decir, boludo, cuando dijiste eso. Porque su final es hecho puta en acuarela, eso está, boludo. Sí. Pero bueno, a lo que voy nomás es que muchas veces en realidad lo que duele cuando te hacen esos comentarios o recibís el hate o recibís lo que sea, de lo que duele es que no tengas con quién descargarte. Eso muchas veces duele más que el Muchísimo. mismo insulto. Porque vos podés ponerle, ahora Camilo me dice, boludo, tu cortometraje es una cagada, una mierda, ¿verdad? Y bueno, boludo, está bien, no le gustó, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a reaccionar si es que yo sé que al salir de acá con Camilo yo me voy a ir junto a Lucio por decirle y decir, che, boludo, mira lo que me dijo ese hijo de puta, me dijo esto, aquello, y él me decía, ese no sabe nada, boludo, tal cosa. Como que te acoge, ¿verdad? Ujú. Pero cuando no tenés ni eso, te quedas vos, Sí. solo vos, contigo mismo, boludo. Sí. Y ahí es donde yo retomo a lo que saqué el paréntesis, que es, no seas pussy, o sea, no seas débil. Podés sufrir, podés llorar, podés sentirte solo. Nadie te dice que no, ¿verdad? Pero después de eso, te secás las lágrimas o agarrás porque Y dentro de seguís. la mierda Sí. también hay oro, ¿entendés? O sea, hay muchas críticas que te pueden, boludo, reventar, te pueden doler, te pueden insultar, te pueden hacer mil cosas. Pero o te pueden hacer reír también, porque muchas veces uno de la soberbia dice, este no sabe nada, boludo, ¿qué es lo que me está diciendo? Y te caga de risa el tipo que te está dando su opinión, ¿verdad? Ujú. Pero dentro de todo, vos, particularmente yo como creador, siempre trato de encontrar algo que me pueda servir para ser mejor. Por ese lado estoy de acuerdo. Pero hay que considerar también, ok, cómo decir las cosas. Sí, no, totalmente. De hecho, y eso solamente entre... Bueno, no quiero ser determinista, ¿verdad? Pero tiendo a pensar que como creadores nada más nosotros podemos llegar a desarrollar una empatía sobre la creación de otro. Porque si yo nunca llegué a crear nada, Difícil es que entiendas. es difícil que se entienda todo el proceso porque solamente están analizando el resultado y no el proceso previo. Entonces, O si no, no están viendo lo que vos ves. claro, o sea, pero el mero hecho yo, por ejemplo, vos me llegas a mostrar tu película o tu corto. Por más que yo no sea director de cine, pero sí soy creador. Y yo entiendo cómo cualquier pieza artística cuesta. Entonces, yo ya tengo una empatía de creador hacia vos. Y generalmente cuando las personas me muestran sus creaciones, ya sean no solamente humorísticas, porque yo de por sí soy un amante y consumidor del arte en general. Y hay algo que no me gusta. Pero eso yo lo dejo para pero esto es una regla interna mía solamente. Vos me mostrás tu corto y obviamente que va a haber aspectos que me van a gustar y otros que no, ¿verdad? No me va a mostrar una obra maestra de entrada. Ahora bien, no está en lo que decís, no está en qué decís, sino en cómo lo decís. Entonces yo jamás te voy a estar diciendo de que es una mierda lo que vos me mostraste. En todo caso, si vos me mostrás tu corto, primero yo siempre destaco lo positivo. Que por más sorete que sea lo que creaste, sí o sí va a haber algo positivo. Entonces, por una cuestión de motivación y porque yo sé todo lo que implicó hacer eso, y que un comentario errado puede incluso llegar a frustrarte al punto de
de no querer hacer más. Puede desbaratar todo. Totalmente. Sí, Entonces, totalmente. hay que tener mucho cuidado. Y yo no solamente apelo a esa fuerza interior de que uno tiene que estar bancando la mierda que le lancen, porque es muy difícil, man. No te mereces tampoco, No, digamos. en todo caso, bueno, hay ciertos aspectos que uno no puede controlar, como son, por ejemplo, los comentarios en internet. Claro, el ¿Verdad? público. Ese es el mundo. Así es. Y bueno, a menos que desactive los comentarios, es algo con lo que vas a tener que lidiar. Ahora bien, algo que sí podés controlar es ese círculo interior. Y, boludo, si yo noto que los comentarios que vos haces siempre y son nocivos, son siempre negativos, son siempre con el fin de ridiculizarme, de bajonearme, destructivos, ni voy yo, man, a perder la onda. Yo no tengo por qué estar tolerando esa que de por sí ya tenemos la batalla contra nosotros mismos y el síndrome del impostor que me dice que yo no soy creativo y que yo no valgo y que, o sea, ya tengo esa voz Ya tenés lo que lidiar en con mí. eso. Y después tenés que lidiar otra vez Y con el después resto. con el círculo, entre comillas, de confianza. Y eso se tiene que identificar, man. Tenés que identificar y tenés Eso también es un trabajo tuyo tenés como que creador. sí, y hay que depurar eso. Y muchas veces no lo queremos hacer porque son relaciones de hace años, de No. amistad. Ni bollo. Generalmente es por una dependencia Y emocional ahí también- tóxica y está esa persona en tu vida en realidad porque, no sé... No podés, porque no querés salir solo, porque justamente no tenés con nadie más Está con esa quien persona conversar. está esa persona ahí porque es tu compañía o era tu compañía cuando vos eras otra persona. Claro. También ahí depende de vos, de tu proceso como creador, porque una cosa muy diferente es cuando uno está empezando a entrar en el mundo de la creación de lo que sea, ¿verdad? Vamos a mantenernos dentro de la creación artística. Una cosa es cuando uno está entrando en ese mundo y otra cosa es cuando uno ya está un poquito añejado dentro de ese mundo. Ujú. Si vos estás un poco añejado y seguís teniendo esos círculos o esas cosas, para mí, yo no soy ningún experto ni nada, yo estoy hablando de lo que sé, pero para mí hay dos posibles motivos. El primero es que sos un gil en el sentido de que no estás trabajando esa parte emocional que es necesaria para un creador, ¿verdad? Porque eso significa normalmente que vos todavía no saliste a la luz. Porque si vos seguís con un círculo así, ¿verdad? Y seguís en un estilo de vida un poco así turbio, digamos. Y difícilmente, de hecho, Claro. salga a la luz. Claro, y habla, Si un es poco que... habla un poco también de que vos todavía no experimentaste la crítica o no experimentaste todavía legalmente demostrar tus proyectos, tus cosas. Porque cuando uno demuestra sus proyectos o muestra sus pasiones o muestra algo, naturalmente, boludo, cuando la gente te dice esto, o te dicen sí, me encantó, o lo que sea, o sea, hay ciertas cosas que tu camino se empieza a mover, te empieza a direccionar hacia un lado. Y vos también como creador vas aprendiendo de lo que mostraste. Hay cosas que te van a dar vergüenza, después hay cosas que vos vas a decir, ¿por qué estaba pensando yo para hacer esto en ese momento? O lo que sea. Eso es uno, ¿verdad? O sea, una inocencia todavía emocional o psicológica, digamos. O una inmadurez puede ser también, ¿por qué no? Y la otra es que vos no valorás tu arte. O sea, vos no sos un artista. Vos no sos un artista. Y esto me lleva a un punto ya que vamos a conectar con lo siguiente, que Ajá. es vivir el arte. Ujú. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, tenía una profesora era una profesora, teníamos la materia de pensamiento contemporáneo y era una materia de filosofía, ¿verdad? En la que básicamente vos te deconstruías, digamos, ¿verdad? Para poder construirte con tus valores nuevos y con tu visión propia del cine y de lo que vos querías dar a entender o a contar. Eso me hizo renunciarlo a mi trabajo. De ahí lo ya hay que partir. Un día tuvimos esa clase, era la clase de justamente lo que voy a hablar ahora, que era una en la que la profesora esta nos contó un tipo que es músico y que el tipo se iba en peñas o en donde sea y el tipo se iba con su guitarra y el tipo estaba todo el día hablándote de música y se prendía la fogata y el tipo tocaba y no solamente te cantaba Lamento Boliviano, sino que también te podía tocar una
Una de Gardel, digamos así, de que su mamá no me conoce. Y también al mismo tiempo te cuenta la historia de Alberto del Paraná, por decirte, ¿verdad? Y ese verá su ejemplo de ella para decir, no, es que él viene, toca la música, termina su hora y se va y fuma un puchito y está otra vez él ahí y no quiere saber nada de la música. Una cosa es trabajar de músico, digamos, o ser músico así, pero otra cosa es vivir la música, vivir el arte, ¿verdad? Y esa era la diferencia. ¿Y cómo sería vivir el arte en el caso de este músico? Y tipo, toca toda la canción y cómo sigue viviendo el arte. que es lo que comenté recién, que el tipo termina la música o lo que sea y te cuenta un fun fact, digamos, del tema. Y su vida, o sea, él no cambió el chip. Claro. O sea, su vida es la música. Sí. Y el tipo, por ahí vos estás hablando con él de fútbol, ¿verdad? Y el tipo te dice, che, ¿vos sabías que la canción que hizo Shakira para el 2010 es basado en esto o aquello? ¿Entendés? O sea, una persona que vive el arte siempre asocia todo con el arte, con su arte. Siempre va a asociar todo. Y ahí es donde va este tema que conecto con la segunda opción. Si vos no vivís el arte, si vos no vivís tu arte por encima de casi todas las cosas, ¿verdad? Te diría yo, mi prioridades, digamos, de mi vida, mi arte está... O sea, mis textos, mis cosas que escribo, mi novela lo está en un grado, boludo, así, onda... Al lado de mi perro por ahí, boludo, así, tipo mi hijo por ahí, ¿entendés? Más que mi hijo probablemente. Y si es que tu arte no está en ese nivel, ahí tenés que considerar, ver si es que le estás dando el tiempo necesario o si es que no te gusta o qué onda. Porque no se trata de hacer a medias algo o no, sino que hay cierta pasión que se nota que uno no tiene cuando hace las cosas. Y yo no sé cómo es que eso uno nota en el stand-up, por ejemplo. Pero en la escritura uno nota de por sí porque es un texto vacío, ¿verdad? Pero en la comedia... Vos sabés que Edu es muy revelador lo que decís. La verdad. Y me hace cuestionar muchas cosas. Y te agradezco por compartir ese punto de vista. Porque de hecho lo voy a aplicar también. En cierto sentido, yo sí siento vivo el arte, pero siento que no lo suficiente. Eso es una buena señal, sí. No, escuchándote, digo que sí, pero no lo suficiente aún. Y yo sé que soy un artista incipiente, en proceso. Y probablemente sea porque sí le estoy dedicando el tiempo, pero no vivo lo suficiente. Podría ser mejor, podría ser más disciplinado. Tu capé que se despierta a las 4 de la mañana para... Eso implica orden. Un orden. Eso implica una disciplina. Eso implica una rutina. Y boludo, yo tengo de repente ideas sueltas en mi teléfono que desde hace un año están esas ideas y yo todavía no las estoy laburando. ¿Por qué? O sea, yo todos los días también me tengo que estar despertando, yo tengo que estar ordenando mis ideas, porque hasta la creatividad viene por el lado de las ideas, pero después sí se necesita de la lógica y el orden para poder estructurar. Totalmente. Porque si no, ideas sueltas tampoco sirven de nada o sirven pero a medias. Entonces sí, es muy muy importante eso que dijiste. David Lynch, por ejemplo, él tiene un ensayo sobre esto, sobre las ideas, y él dice que las ideas son peces. Y que un creador, un escritor es el pescador, ¿verdad? Sí. Y él dice que si vos te vas a pescar en el parque, en un estanque, con carnadita chiquitita, indefectiblemente vas a quitar un pescadito, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con una caña chica dijiste? Claro, con un equipo chiquitito, con una carnada chiquita.
si vos te vas en un estanque, en un tajamar, ¿verdad? Si vos te adentras al mar, a alta mar, y te vas en un barquito pesquero y te armas y te quedas ahí 15 días, tarde o temprano vas a quitar un pez gigantesco, ¿verdad? En el mar también tenés posibilidad de quitar un pececito, ¿verdad? Pero también podés quitar un pez gigantesco. Sí. Y también podés quitar un pez que te parezca chiquitito, ¿verdad? Al principio, pero que resulte ser una especie súper extraña, ¿entendés? ¿A qué viene este tipo con eso? Que el tema de las ideas se laburan y que si vos no te adentras en el proceso creativo, no vas a quitar nunca algo grande. Que un proceso, una creación. Pero ¿qué sería, por ejemplo, ir al alta mar? A alta mar, por ejemplo. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo solamente sé hablar casi siempre de la experiencia nomás. Cuando yo creé mi novela, yo tengo una novela de ciencia ficción. Sí. Muy grande. Y lleva siendo escrita hace 12 años por ahí, boludo. Okay. Más o menos, ¿verdad? Y hubo un momento, obviamente, 12 años, ¿verdad? Que en el que hubieron hiatus, hubo momentos que nada que ver, de repente se me ocurrió, etcétera. Bueno, pero hubo un momento en particular, en 2019 más o menos, en el que justamente yo estaba teniendo 2018 por ahí, estaba teniendo esta explosión en el que yo me estaba encontrando conmigo, con mi yo creativo, ¿verdad? Y hubo un momento en el que cuando eso yo quería escribir un manga, ¿verdad? Porque eran las herramientas que yo conocía y que tenía en ese momento. Yo quería escribir un manga. Yo no sabía dibujar, pero yo sabía escribir. Y sabía lo que eran los conceptos del manga, las fórmulas del shonen per se y todas esas cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces le contacto a Lucas, justamente. Y le digo, che, dibujame vos mis personajes y yo voy a escribir. Y a él le gustó la idea del minuto 1. Dijo, ya está, bro. Y en un determinado tiempo de un mes, 2 meses, todos los días él se iba en mi casa y nos subíamos en una piecita ahí que teníamos. Mi tía tenía un departamento medio vacío y había así una piecita que era como un estudio. Nos subíamos ahí desde ponerle las 10 de la mañana por ahí, a veces después del almuerzo, hasta las 10 de la noche, las 11. Todo el día, boludo, creando. Dibujando los personajes, dibujando las líneas de tiempo, hablando, porque yo le decía, che, y si esto voy a hacer así, y él me decía, ¿y qué pasó con este personaje, esto, aquello, verdad? Me iba refrescando la memoria. Así, boludo, estuvimos un mes por ahí, 2 meses, 3 meses, no me acuerdo, mucho tiempo tuvimos. Al salir de ahí, parecía la habitación del tiempo, boludo, así tipo, se abrió así la puerta. Y salimos, boludo, con un cuaderno así, estos cuadernos que son así, estos artistas que son páginas blancas gigantes, ¿verdad? Salimos, boludo, con un cuaderno con la mayoría de los personajes principales dibujados, con el timeline de la historia, de principio a fin, de los primeros 2 libros, porque son 3 libros, o sea, son 3 arcos, ¿verdad? Ahora que estoy trabajando ya en un taller, en una editorial, el primer arco va a ser 3 libros, el segundo arco van a ser 3 libros y el tercer arco van a ser 3, o sea, en total 3 por 3, 9. Son 9 libros en realidad lo que van a salir, ¿verdad? Pero sería como 3 temporadas, por decirlo de alguna manera. Y salimos con los primeros 2 arcos y el villano, o sea, el antagonista del último arco. O sea, una historia, boludo, completa teníamos. Y yo, o sea, tipo, yo estaba en un mood que era solo estructura, solo historia, solo personajes, solo esto, aquello. Y vivía todo el día, boludo, en eso. O sea, te digo, yo todavía no me iba a la facultad, ya había terminado mi colegio, o sea, estaba en un punto de ocio o de vacío temporal, digamos, que usé completamente para eso. Yo vivía eso, boludo, todos los días. Y era salir, se iba Luca en su casa, que vivía acá cerca nomás también, salía y por WhatsApp otra vez, che, esto, aquello, mira, este personaje, mira, buscábamos animales de la vida real para transmutarlos, ¿verdad? Para crear propias bestias, propias criaturas.
Y eso es el alta mar, ¿entendés? O sea, ese momento en el que vos te sumergís por completo en tu historia. No me estoy refiriendo a que vos tenés que ir a encerrarte un mes, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que todo el día vos estés pensando en eso, en lo que vos quieras crear o en lo que vos estés buscando Así crear. como tu amigo que dijiste, o sea, el músico, el de las Sí, sí, sí. criptomonedas, ¿a eso Todo te el día. referís? Y va a pasar un tiempo, y te digo porque yo estoy en ese, ¿cómo te iba a decir? En ese estado desde 2018, boludo. O sea, más que... Me parece muy interesante lo que decís. Se crea Pero... un hábito. Sí, un hábito. Eso es lo importante. Y ahí conectamos con la disciplina. Sí, Es un hábito. sí. Pero vos tenés que habituarte a crear o a encontrar Me la encanta. musa. Por ejemplo, cuando vos hablas de alta mar, me gustaría... entiendo el concepto. En lugar de alta mar, yo hablaría de profundidad en todo caso. ¿Te acordás cuando hablamos de Stephen King? Ujú, sí. Que hablamos del sótano, Sí. de la musa, Sí, en la que sí, uno sí. baja a buscarle. Ahí estamos en la profundidad. Y de vuelta. Y de vuelta. Entonces, Y es la misma idea. hacer nada más la analogía en lugar de alta mar, o sea, puede ser una misma zona, Ujú. pero no de hecho irte Lejos. lejos, sino Adentro. adentro, Claro, pero... profundo. Y ahí para hacer un inciso nomás para aclarar, digamos, para quien por ahí no entendió lo de alta mar. Alta mar, sí es cierto que es lejos, ¿verdad? en aguas Sí. internacionales, en la nada. Pero a lo que David Leitch se refiere con alta mar es que ahí las aguas son profundísimas. Ya, a eso entonces se refiere. Entonces el tipo, vos pescas, o sea, tipo un calamar colosal o un Claro. cachalote. Vos no vas a pescar luego Claro. en las costas del Golfo de México. O sea, vos vas a pescar en las fosas de la Mariana, eso, ¿entendés? O sea, tipo en Claro. lugares profundos, Sí. en lugares lejanos. Pero para traer algo más mundano y algo que se asocia mucho más fácil también, es el sótano de Stephen King. Que habíamos hablado de Sí, eso, ¿verdad? sí. Entonces, podés pasar a explicarle a la gente cómo es ese concepto del sótano. No, o sea, de hecho, yo siento que eso es algo que me falta. O sea, ahora hablando contigo, Te falta encontrar el sótano, creo. me falta profundizar. Y al fin y al cabo es una cuestión de disciplina. Me falta a mí más disciplina. Yo estoy muy consciente de eso. Pero conocer conceptos así como estos Ayuda muchísimo, ayuda, boludo. ayuda mucho, porque es como que A veces uno está perdido. Exactamente, esa iba a ser mi palabra. Muchas veces vos te sentís abrumado, boludo. Y de vuelta, trabajar con creatividad es demasiado difícil, boludo. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Y no importa tus años de experiencia muchas veces, igual cuesta. No hay un proceso que 100% te pueda llegar a garantizar una buena idea. Y lo que podemos hacer es laburar en el hábito. Y es eso lo que siento que... Es el trabajo, que- boludo. Mi sí, maestro vamos. de literatura dice... Cuando vos le traes a él una obra... Primero luego él ve si funciona como cuento, ¿verdad? Lo primero que se tiene que se ve es si es que es un cuento. Si no es una anécdota, si es que no es algo que va nomás al pedo, ¿verdad? Porque es muy diferente de crear una historia y contar algo que parece que es una historia, pero de repente se va difuminando y se va difuminando y después termina en una moraleja estúpida o una anécdota lejana. Y eso no es un cuento. Ujú. Un cuento es algo que de repente uno te das cuenta y ¡bim! Te metió un bife por tu cara, boludo. Impresionante. Primero se ve si es que funciona, ¿verdad? Y cuando no funciona, no hay ningún truco, boludo. O sea, las primeras veces cuando yo estuve en el taller, yo me iba, o sea, uno obviamente, boludo, o sea, mi maestro tiene 65 años, es un escritor consagrado, un dramaturgo consagrado de la literatura de terror argentino, ¿verdad? Imagínate. Y vos esperás irte a encontrarte con... Terror argentino que ahora es su realidad Ahora es su económica, realidad, boludo. Me básicamente. acuerdo que una vez estábamos en su clase y acá el horario estaba atrasado, pues, ¿verdad? Y
yo puse, cuando termina esta pantomima, ya son las 10 de la noche, quiero dormir, puse en el chat, ¿verdad? Estábamos ya bardeándonos, ya era ya era la hora de terminar. Y él ve mi chat y me dice, ¿qué son las 10 de la noche? Paraguayo, me dice. Son las 11, loco, me dice, ¿verdad? Hasta tu horario está mal allá, no sé qué puta, así tipo trazándome por Paraguayo, ¿verdad? Y yo le dije, hasta tu hora está inflada, le puse. Y le maté, boludo, y nos quedamos de risa y con eso cerramos el taller. Así, y sí, ahí le cerraste. Ahí le cerré, pero sí, siempre que desde el marco del amor respeto, fraternal, sí, digamos. sí, Para mí es como claro. un tío, así, un papá raro, un abuelo por ahí. Pero a lo que voy es que cuando vos traes un texto o una obra que no funciona, no hay ningún truco, boludo. Él ve, te dice, no sirve por esto, ¿verdad? O porque no cierra, o porque qué carajo pasó acá, o lo que sea. Pero después de eso no hay nada más. Te dice, ¿sabes qué? Trabajarlo. A veces, si es que es algo que está muy cercano a hacer un cuento o a hacer una obra, es fácil ver el problema, ¿verdad? Y te dice él luego, mira, a partir de acá se va a la puta y acá trata de encontrar el camino, o qué pasó con este personaje, por qué no hizo esto, aquello, ¿verdad? Etcétera. Y eso a vos como creador medio que te va dando el camino, te va marcando un poco, vas diciendo, bueno, capaz sea por acá, ¿verdad? Uh-huh. Hay veces que no es así, hay veces que directamente te dice, che, esto no sirve para nada, ¿verdad? Tal cosa, pero este diálogo que pusiste acá, o este personaje, o esta cosa, esto es bueno. Y de eso vos agarrás, movés toda la maraña, te quedás con ese diálogo, que por ahí dice el diálogo, y cuando se despertó, estaba de vuelta ahí enfrente suyo, ¿verdad? Y por ahí dentro de la historia que vos presentaste era un perro que estaba encima de su cama. Pero si vos quitas todo y te quedás con esa línea, 1000 cosas se disparan, boludo. Claro. Inmediatamente. Y eso es trabajo. Simplemente trabajo. Pero lo que vos decís que te falta, que te das cuenta que te falta, eso es ese es el paso más difícil, el más grande que hay que hacer. De aceptar y decir, che, algo me está faltando, ¿qué es? Sí. De ahí para adelante es todo como dice mi papá, un yajareí, boludo. Es una bajada nomás, ya que ya una bola de nieve que va a ir bim, 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 bim. Excelente. Por eso te digo, me sirvió mucho. Pero sí hay que ser habitual. Escuchar ese... Sí, constante. Tiene que ser constante, boludo. Ese es el secreto. Sí, mamá. Solo secreto. Y vos sabés que sin darnos cuenta, boludo, 1 hora de programa. Ya. Chao, boludo. Y no tocamos un carajo. Vamos a hacer, por honor a los que nos escuchan, a los que nos escuchan, sí, no nos oyen, por honor a ellos vamos a hacer un camino express de lo que íbamos a hablar. Okay. Vamos a ponernos 5 minutos de temporizador de cada tema y vamos a Che, ¿y Lucio? liquear. Me escribió, no le respondí si estábamos hablando, boludo. Pero para no dejarle en bola nada más. Sí, no, él no duerme, boludo. Él tiene insomnio, boludo. Tiene problemas mentales graves, serios, preocupantes. Ok, tenemos 5 minutos. La muerte del artista. Ya que estuvimos hablando de vivir el arte. Ok. ¿Qué te viene a vos, Camilo, cuando escuchás la muerte del artista? Así lo primero que me viene. Claro, ¿qué vos pensás cuando te dice la muerte del artista? Y bueno, rápidamente, cuando se habla de la muerte del artista, trato de ver esa dicotomía entre el arte y el artista. ¡Boom! Genial, boludo. Esa era mi pregunta que te iba a dar después, boludo. ¿Vos separás el arte completamente? Del artista? Completamente. Totalmente. Se debería hacer eso. Y bueno, mira, te voy a plantear del siguiente modo. Que realmente si nos vamos a separar la obra de la persona quien generó la obra, no vamos a tener este micrófono, ni el tereré, ni cualquiera de estas obras. Porque yo te puedo empezar a hablar de Quentin Tarantino y lo bardero que es, o de Joaquín Phoenix y todos los problemas y trastornos también que tiene. El que inventó también este micrófono probablemente era un intenso de mierda. Entonces... Y ni hablar de la hierba, boludo. Los mensúes, lo que... Imagínate. Ahora bien, lo curioso es que se nos quiere imponer qué tipo de acciones y qué tipo de valores y qué tipo de
crímenes o de mal actuar sí se considera cancelable y que no. Es como que hay cosas que sí le puedes mezclar Sí. a la persona y hay cosas que Y hay no. cosas... Entonces, eso, por ejemplo, a mí ¿Por ya me qué? resulta... ¿Quién establece eso? ¿Quién sos? Y es una agenda política también en la que generalmente se asocia mucho con el tipo de abuso. Por ejemplo, obviamente que yo no voy a estar blanqueando y no voy a estar justificando Para ningún nada. tipo de actuar. Pero, por ejemplo, conductas sexuales, ¿verdad? Que ahora también por la época contemporánea y todas las denuncias que hay al respecto, que yo aplaudo, ¿verdad? Porque sé lo que sufren también las mujeres con respecto a eso. Durísimo, boludo. Pero la agenda de turno ahora nos dice que solamente podemos, por ejemplo, separar el arte del artista, pero si el artista, por ejemplo, llegó a tener una denuncia de acoso sexual, ahí Chau. se le anula. Chau. Se le anula. Y no solo si Ahora tiene una bien. denuncia, si hacen bromas sobre eso también, Por boludo. ejemplo, y yo estoy muy expuesto Mm. como artista de humor negro a ese tipo de cancelación, ¿verdad? Conmigo pasa algo simpático porque la verdad que las cosas que dice el gato siamés yo no estoy de acuerdo. Por eso yo también tengo un personaje. La creación de un personaje es una muy buena herramienta. Es muy una buen buena recurso. herramienta y yo quiero aclarar que las cosas que yo digo en mis shows, todas esas barbaridades, yo no es que pienso o hago realmente eso sobrio. No, mentira, o sea, pero el punto nada más es Tengo que que... practicar ese tiempo, boludo. Sí, Tengo que sí. practicar ese tiempo. Sí. Pero la verdad es que yo no pienso ese tipo de cosas. Pero las cosas que ahí yo digo van por el lado humorístico. Y las personas que me conocen y las personas que cazan eso, de repente no están de acuerdo con las barbaridades que digo. Pero como Pero saben entienden. cómo soy como Sí. persona y que saben que yo no soy así, entonces ahí bancan. Entonces, de vuelta, yo de repente, artista, tengo una denuncia sobre acoso sexual, ¿verdad? Y al parecer esa es... Porque vamos a analizar un poco profundamente. Generalmente, ¿en qué momento se le cancela al artista? Generalmente con respecto a acoso o a aspectos sexuales. Entonces, partiendo de esa premisa, no sé cuáles otras actitudes también pueden hacer que cancelables. Racismo. También, ¿verdad? Racismo bueno, también. racismo, acoso. Eso pero casualmente también son tipos de actitudes medio politizadas también. Ujú. Entonces, yo puedo ser egoísta, Puede ser. yo puedo ser vanidoso, puedo ser un psicópata, una persona completamente desconsiderada que le puede pisotear a los demás. Es muy cierto. Pero eso dentro de la agenda no es cancelable. Entonces, dentro del marco de ser un artista, vos podés Exacto. ser un hijo de puta. sí. Pero no podés- como esos nombres que Sí. habíamos mencionado fuera del aire. Entonces, bueno, yo puedo ser una pésima persona a nivel general, pero me cuido con Estos puntos. estos puntitos porque la agenda política es lo que sí me permite decir que no. Y entonces eso me parece muy hipócrita, muy macabro, incoherente. En realidad no es incoherente, ¿verdad? Porque obviamente forma parte de una planificación Por eso te dije muy elaborada, por eso te muy dije macabro, ¿verdad? macabro, boludo, Muy porque- perverso. Sí, muy Y maquiavélico, por ese boludo. lado, totalmente, man. Es un modo hiper sutil de cancelar lo que vos consideras Claro, que lo que- está mal. lo que está Por ejemplo, mal. el humor negro. El humor negro. A nadie le gusta a todo el mundo le gusta el humor negro hasta que te toca a vos. Entonces, muchas veces la gente no es que está en contra del humor negro. La gente está en contra de que se hable sobre vos. Entonces, si vos sos un judío, por ejemplo, y vas a mi show
y yo te voy a lanzar chistes de aborto, te cagas de risa. Chiste de racismo, te cagas de risa. Lanzo un chiste del holocausto, ahí te ofendes. Explota. Y ahí vos apuntás contra el humor negro. Pero ¿dónde ahí está el sentido considerando que vos te reíste de muchas otras atrocidades, pero ahí no. que no te que no te afecta a vos? Entonces, no es que uno está en contra del humor negro, uno está en contra de lo que le afecta a uno personalmente. Y generalmente, bajo esa misma lógica, se suelen cancelar artistas. Entonces, de vuelta, si es que nos vamos a separar el arte del artista, ¿quién va a estar a salvo? Nadie. Yo no me imagino, si todos somos personas con mambos, diferentes mambos. Algunos ¿verdad? peores que otros. Algunos peores que otros. Que eso a la vez también es hiper subjetivo, sí, ¿verdad? Y otra vez pero te pone a generalmente pensar, cuando se habla de la separación entre el arte y el artista, se habla específicamente de ciertas actitudes que están marcadas ¿por quién? O vamos a marcar todas las malas actitudes, pero no me vaya a mí señalar que estas actitudes solamente y las otras que no te afectan y acá, no se aplica. Y acá entonces, ese es mi punto con respecto... Por eso yo separo completamente a nivel incluso personal, en el sentido de que voy a shows de gente que puede que ya me hayan hecho daño, gente que sé que no me tolera, ¿verdad? Gente que no aprecia a mi arte por una cuestión personal, pero yo no caigo en ese mismo juego, ¿sí? Porque yo voy ahí y veo la manifestación artística de esa persona en el escenario. Y eso es muy difícil, boludo. Muy difícil. Ese es un laburo interior, man. Eso De es inteligencia emocional, de vuelta. Y es cosas que hago justamente a modo de experimento psicológico también. El arte yo te voy a apreciar, pero también a su vez la persona, yo separo también en el sentido de... Y a la persona, si yo sé que es un hijo de puta, ni voy yo. Y a la vez eso significa que no porque su obra sea buena yo le voy a bancar al mam. Yo banco su obra. Eso también, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta. Voy a bancar su obra porque es lo que a mí es más, la obra como que trasciende a la propia persona. Es que de eso se trata, boludo. ¿Verdad? De dejar un legado de algo que es como decía García Márquez, boludo. Uno escribe un libro, pero una vez que ese libro sale, que es entregado, ya le pertenece a otra persona. Exacto. Y un libro leído por 100 personas, capaz sea 100 libros diferentes, ¿entendés? Porque una persona da muchas interpretaciones a las cosas que solamente vos mismo le podés dar. Ahora sí vamos a respetar 5 minutos. Dale. El proceso de creación. El proceso de creación. Creo que eso podemos obviar porque creo que hablamos mucho de eso, del tema de la musa. Y ¿Cómo si vos querés prefieras agregar algo más, ahora es tu momento. Vos dirigís. Si querés agregar, metele. Tenés 5 minutos. Si no querés, si no tenemos... Y bueno, creo que el proceso creativo a la vez... Habíamos hablado de que cada persona de por sí... Vamos a partir también de la premisa de que cada persona es creativa. Sí. Que la creatividad... Yo no... Eso de que vos nacés con eso. Sí. No. Yo no soy... Es un músculo. Exactamente. Yo no soy partidario de que... Bueno, que es una especie de genialidad y de solamente destinada... Vamos a partir de la premisa entonces de que todos somos creativos. Cada uno creo que tiene que encontrar el modo de cómo labura su propia creatividad, y siento que a la vez depende del tipo de arte. De vuelta, estamos hablando de creatividad artística. Y ¿qué tipo de arte? ¿En qué tipo de arte te querés sumergir? Y de acuerdo a eso, cómo labura la creatividad. Porque muchas veces es que un diseñador me hable de su creatividad, a mí como humorista no se me va a aplicar tanto su nivel de creatividad. ¿Me explico? Porque por ejemplo, un diseñador, el tipo de creatividad que tiene es una creación más visual. En cambio, yo como humorista soy más textual. Entonces, de repente, una persona
artista visual me podría hablar desde un punto de la creatividad. Yo te voy a hablar desde mi punto humorístico, el proceso creativo, que básicamente puede venir de afuera o desde adentro. Desde adentro me refiero como un proceso de introspección. De repente pueden ser con los sueños, o famoso que estás en la ducha pensando. Y desde afuera es con interacción con el entorno a través de la observación, o interacción con los demás, que es la conversación. Para mí, el mejor proceso creativo es buscando desde afuera. O sea, que las ideas vienen de afuera. Hay otros comediantes que de repente su creatividad puede funcionar de otro modo. Pero como dije, hablando desde mi punto de vista, mi proceso creativo específicamente, a mí el que más me gusta es la conversación. Tipo, al estar conversando, y ahí estamos hablando de interacción, ahí estamos hablando de afuera. De acá nada más. De hecho, mientras estábamos hablando, vos me hablabas de un manga así que tenía varios arcos. Yo me imaginé nomás ya que sea, sí, seguramente es sobre un arquero, porque tiene varios arcos. ¿Me entendés? Sí. Y eso fue en una conversación de 1 hora, que por cierto ahora voy a anotar y después voy a laburar en esa idea. Imagínate cómo es mi proceso, que de repente yo de hecho muchas veces estoy en conversaciones o noches, toda una noche, una trasnochada, yo digo, wow, qué buena noche, cuando salió una idea. ¿Cuándo salió algo? O salieron 2 ideas. Y generalmente son así de... Yo no busco, porque la creatividad es una perra que no le gusta ser sometida. No es que... Por eso habíamos hablado también que es tan difícil la creatividad, porque no hay una fórmula, no es como la lógica en la que vos podés invocarla. Ok, yo ahora necesito resolver, yo ahora necesito tomar esto. Yo sé que A y después acá B y ahí se... No es lo mismo con la creatividad. En el sentido de que yo la quiero invocar. No es así. Lo que podemos hacer es cazar sus patrones, propiciar. Como yo estoy propiciando la creatividad al venir acá. Yo si me quedaba en mi casa no íbamos a hablar de un manga y de un narco. Entonces esa idea no la iba a tener. Eso tiene que ver con lo que habíamos hablado cuando estábamos comiendo empanada. Lo de los 3 años que pasan. Que no es que porque vos quieras que pase el tiempo y estés mejor económicamente, claro, va a pasar. Sí, vos tenés que laburar pero por eso, o sea, uno tiene que saber también cómo labura. Yo pillé, me di cuenta que mi creatividad labura principalmente con interacciones y también cuando estoy solo, interacción con el entorno. ¿Eso qué significa? Salir, observar. Ok, yo puedo venir acá, pero si yo estoy colgado con mis pensamientos negativos, no vas a darte cuenta. O con mi teléfono, ¿verdad? No me voy a poner a observar acá cuadro por cuadro, porque al fin y al cabo nosotros laburamos en base a datos. Y ahí empieza el laburo creativo, asociando. Pero si nosotros no disponemos de esa información, ¿con qué carajo vamos a trabajar? Eso dice, por ejemplo, Stephen King. Habla cuando mencionamos lo del sótano. Él habla justamente sobre el tema de la musa, de que está en un sótano y que si vos te pones a escribir, o sea, vos estás en tu altillo, ¿verdad? En tu pieza. Estás escribiendo ahí y de repente se abre la puerta de la escalera y sale la musa del sótano que vive ahí. Sale, viene y te toca. Y se va. Y vos escribiste tremenda obra. Después vos te volvés a sentar a escribir. Y calculás. Ok, la vez pasada estuve escribiendo 4 horas. Y vino la musa. Ya puedes escribir 4 horas. Pero ¿qué pasa? Estuviste 8 horas y no vino. Después un día te fuiste y te sentaste. Y vas a poner nomás en orden los papeles. Y se abre la puerta, viene corriendo. ¡Paz! Te toca. 1 minuto más estuviste vos ahí y te vino y te tocó la musa. ¿Qué significa eso? Que si vos vas a esperar a que la iluminación te encuentre o te toque,
nunca vas a sacar nada. Porque eso es algo que es totalmente No puedes azar, controlar. ¿sí? Sí. Si vos, en cambio, ahora decís, ¿sabes qué? Ok, la musa vive en ese sótano. Agarrás tu mesa, agarrás tu máquina de escribir, abrís la puerta del sótano y te vas y te sentás en el sótano a escribir. Ahí vas a tener más chance de que te toque cada De vez vuelta. más. Más chances. No, es de vuelta No, es que lo vas a controlarle. controlar, no, para nada. Pero sí, Y es justamente... más, y él dice, para cerrar, para asociar nomás con lo que vos estabas diciendo, él dice, de hecho, que estando siempre en el sótano no le vas a encontrar. Claro. Que vos entres en el sótano No garantiza no tampoco. garantiza que ella te vaya a tocar. Pero hay más chances. Hay más chances, pero Sí, no y garantiza. eso ya es suficiente. Es suficiente. Y él dice que el mundo en sí es el sótano del Sí. escritor y Sí. que vos lo único que tenés que hacer es salir como si fuera que estás en un safari. Y a mí, yo te iba a decir, eso me guardé para decirte ahora. Vos me dijiste, la creatividad es una perra, ¿verdad? Que es una hija de puta que no se deja domar. A mí me gusta verle a la creatividad o a la musa, al encuentro, ¿verdad? Me gusta verle como un orangután o como un animal, como un jaguar, como algo medio Salvaje. indomable, pero muy escurridizo, Ujú. ¿verdad? Sí. Pero que viste cómo es diferente porque, o sea, viste famoso estas películas o estos documentales en el que el tigre de Bengala aparece Ujú. y es como que casi te da la sensación que él se dejó ver. Casi te da la sensación de que él dice, ok, estuviste buscándome mucho tiempo o estuviste mucho tiempo acá en silencio o me respetaste, mírame. Y te miro un rato y ahora me vuelvo a ir. Y vos le ves ahí a los cineastas eso y están maravillados, boludo, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta ver el encuentro creativo, la musa como eso. El mundo es el bosque o el safari, ¿verdad? Y a mí me gusta estar siempre de cacería o de Sí. búsqueda. Y verlo a la creatividad como algo que siempre está ahí en algún punto, ¿verdad? Y que tenés que estar atento para que se deje ver. Sí. Si vos no estás atento luego, como dice él, si vos venís con mala onda, si vos venís con tu celular, si vos estás embobado en algo, en lo que sea, no le vas a ver nunca, Sí. boludo, jamás le vas a encontrar. Y eso te digo yo que hablando con él en el auto, yo podía haberme preocupado de que él me iba a violar cuando estábamos en su casa, o que me iba a preocupar de que no había nada para comer, o de que cómo puta iba a volver a mi casa, o de mil cosas más que tenía en mi cabeza. Pero yo decidí vivir ese momento y Estar ahí. estar ahí presente. Y no solamente estar. Eso que dijiste hace rato de que vos que están a través de lo interno y a través de lo externo en las Sí. conversaciones. Para mí es también así, pero para mí tiene más que ver con el sentido de escuchar, También. ver el subtexto que vos Totalmente. creas. Porque esa persona no te está dando ese subtexto. Si yo, por ejemplo, no te estaba escuchando y decía, y hubiese entrado en mi piloto automático y decir, bueno, voy a dejar nomás que hable y después yo voy a hablar. Pero no. O sea, uno como creativo Está acá. tiene que estar ahí. Como por ejemplo este tema de los arcos. Ese, por ejemplo, para mí ya es una perlita. Esa es mi materia prima. Y es genial Después que yo haya pasado vuelvo. ahora para servir de ejemplo perfecto. Exacto. Exactamente. Y por sobre todo yo no forcé. Ujú. Y eso Por- es facha, boludo. Eso sí. es lo mítico. Entonces lo ideal es no forzar, porque para mí las ideas que se llegan a forzar son las peores. Pero esto es una opinión muy personal. Pero sí propiciar y sí saber identificar. Yo creo que no Cuando- forzar, pero insistir. Claro, claro. Porque a Y veces- identificar. a Por veces eso, al principio saber puede dónde... parecer malo, pero de vuelta haciendo la analogía de la cacería. Vos podés saber a dónde ir, ¿verdad? Vos podés saber cómo es Ujú. el animal que estás buscando, pero puede que no aparezca. Puede que aparezca Pero de otra uno tiene, forma. pero tenés que saber dónde buscar y una vez que estás ahí también tenés que estar atento. El proceso creativo, ¿cuál es? Por ejemplo, propiciar, saber identificar y registrar. Sí, Por sobre registrar es todo. brutal. Porque muchas veces Registrar es lo muy más simpático importante. como yo muchas veces escucho, qué puta boludo, no me vienen ideas, no me vienen ideas, no me vienen. Yo estuve escuchando con esa persona. 3, 4 ideas de la gran puta lanzaron. Pero ¿qué digo pasa? Las personas es como que ni siquiera nosotros mismos valoramos nuestras propias ideas. Ah, no, este es divague. Este es un boludo, esa es una idea
brillante. Y a eso yo me refiero con que vos tenés que saber identificar. Entonces, vos lo que podés hacer es propiciar la situación. Después, una vez que propicie la situación, aparece la idea, pero vos tenés que saber identificar. Y una vez que identifiques, ahí registrás. Así tenés que registrar. Ahí, al toque. Como puedes. Vos estás conversando con alguien en medio de un podcast. Bueno, permiso, yo soy artista, yo soy creativo. Esto yo anoto, paf, prosigue la conversación. Te voy a poner, porque si no, ese que no anotas se va y no vuelve, mam. No vuelve. No vuelve. Vuelve deformado. Y lo peor de todo es que vos te das cuenta que vuelve deformado. Yo decía, así no era, boludo. Esa es la peor sensación. O sea, la peor sensación que para mí existe es la de que vos tenías una idea de la gran puta. Y se te fue. Y tipo, de repente me va a venir de vuelta esa idea la próxima vez que escuche sobre un manga y de arcos. ¿Y cuándo va a pasar eso de vuelta, mam? Probablemente nunca más. Probablemente nunca, boludo. ¿Me explico? Sí. Entonces, es como los sueños. Sí. ¿Ven? Así como de repente vos soñamos, pero nunca solemos acordarnos. Vamos a suponer que justo hoy soñaste con un tobogán rojo, ¿verdad? Pero nosotros jamás vamos a acordarnos porque eso es un nivel inconsciente. Ahora, justo te tocó la casualidad de que te fuiste a un parque y que hay un tobogán. Entonces ahí vos asocias. Yo soñé. Y ahí te acordás. O si no, el famoso déjà vu también. Sí. Pero vos no podés esperar eso. ¿Cuándo vos no podés, claro. O sea, entonces vos tenés que anotar, mam. Porque eso es fugaz. Entonces, la gente se queja o dice que no es creativo pero omite este proceso. Ese ¿verdad? hábito. No que tiene eso implica también de vuelta disciplina. No tiene ese hábito, así es. Y entonces ahí es más difícil. Todo se reduce. Yo creo que todo en esta vida se reduce a constancia. Sí. Constancia. Sí. Pasión, amor, todo también, ¿verdad? Sí. Disfrutar del viaje, es la constancia. pero lo más importante es la constancia. Vos podés hacer lo que te gusta, gratis, todo. Y el ejemplo claro de este podcast que nosotros hicimos constantemente por 3 meses por ahí. 6 meses máximo habremos hecho constante, así todas las semanas. Y hasta ahora teníamos gente que nos escribía en los chats de Instagram a preguntarnos cuándo íbamos a volver y todo eso. Y vos me podés decir, boludo, son 10 guachos que te están escuchando a nadie, ¿verdad? Son 70 o lo que sea. Pero primero hace que 70 personas te escuchen en un lugar. Tratar de hacer eso ya es complicado. Pero aparte de eso, eso se logra solamente con una constancia. Vos desapareces y más en el internet, porque el internet es fugaz, hija de puta. Mam, el internet. Represión. O sea, a mí me dicen, man, mi cuenta, por ejemplo, está una semana sin levantar. Che, ¿qué pasó de vos? Me dicen. Van a buscarte en tu casa, boludo. Así, che, man, no subí más videos, me dicen. Oye, una señora le saludó mientras estaba orando empanada, boludo. Sí. Le miraba, y después se animó a decirle. Sí. Y mam, y es mucha presión también. Sí, pero bueno, ese es un tema aparte. Ese ya aparte. Creo que de hecho ya pasó. Sí, pero ¿sabes qué? Lo facha que ya con todo lo que hablamos conectamos la vida del artista, también el encuentro con la creación, también ya conectamos. Así que cerramos ese tema. El próximo tema puede ser sobre vapear, porque es un podcast. Hija de puta, boludo. Qué mal. Hija de mal. Con eso vamos a cerrar, vamos a cerrar directo. Vamos a cerrar, boludo. Hijo de sida, boludo. Vamos a cerrar esto.